Dios no te va a desamparar. Esto fue lo que recibí mientras estudiaba las Escrituras, mientras leía la palabra de Dios. Esto fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y fue lo que obtuve del Señor para dártelo a ti y ponerlo en tu corazón. Dios no te va a desamparar. Bienvenido a este tiempo y a este programa. Despierto y aún estoy contigo. Deuteronomio capítulo 31 nos deja bien en claro de que cuando Dios coge una persona, Dios la respalda, Dios la usa, Dios la llena. Cuando el Señor es el que elige una persona, Él se va a encargar de darle la sabiduría, de llenarlo de su presencia y de respaldarlo en todo lo que Él envíe. Lo vemos en Moisés. Cuando Dios escoge a Moisés, Dios le da el poder y la autoridad para que él vaya a Egipto y haga 10 señales contundentes delante de Faraón y de todo su pueblo. Y Faraón vio el brazo poderoso de Dios moverse delante de sus ojos. Y nadie pudo detener a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue 1, escogido por Dios, y 2, enviado por Dios. Cuando Dios te escoge, nadie te puede descalificar. Entonces en Deuteronomio capítulo 31 vemos que Josué se convertiría en el sucesor de Moisés. Moisés ya era un hombre de avanzada edad. La Biblia enseña que tenía 120 años. Y el hombre le dice al pueblo de que ya él no podía salir y entrar. Ya Moisés no tenía esa facultad, ya era un hombre demasiado adulto. Mas sin embargo, en los pensamientos de Dios estaba que Josué iba a introducir al pueblo en la tierra prometida, Canaán, tierra que fluye leche y miel. A Josué Dios lo escogió. Dios tenía un plan con Josué. Josué estaba en la mente de Dios, así como tú estás en la mente de Dios, así como tu hogar, tus hijos. Sí, ese esposo que tú ves que está rebelde, ese esposo que está duro de ir a la iglesia, esos hijos que tú ves que por mucho que tú le hablas, ellos no se sujetan a tu autoridad. Con esos hijos Dios tiene un propósito. Con ese esposo Dios tiene un propósito. Con ese matrimonio Dios tiene un propósito. Josué era por decirlo así, servidor de Moisés. Él nunca pensó que sería el líder de toda una nación entera. Mas sin embargo, Dios sí había pensado en él. Posiblemente tú piensas que eres una persona normal, común y corriente, pero en los diseños de Dios eres una persona sobrenatural, eres una persona con mucho valor en el Señor, eres una persona como lo era Amán para el rey de Siria, una persona valerosa. Tú eres valeroso delante de Dios, tú vales delante de su presencia. A ti te compraron con precio de sangre preciosa y gloriosa, así que no te menosprecies, no te sientas más que los demás por no tener la casa que tiene el vecino, por no tener el carro que tiene el amigo, por no tener la esposa o el esposo que tiene el prójimo o la prójima. No te sientas mal, porque tu temporada va a llegar. La Biblia dice, tiempo y ocasión le acontecen a todo. Dios tiene un tiempo y Dios tiene una ocasión. Dios tiene un lugar ya escogido, ya decidido para bendecirte. Tiempo y ocasión le acontecen a todo. El hombre que escribió el proverbio, que escribió Cantar, es un hombre sabio. Y la Biblia habla acerca de este hombre, que fue un hombre que Dios lo llenó de sabiduría, el rey Salomón. Dios lo llenó de sabiduría. Y en Eclesiastés este hombre dice que no es del ligero la carrera, ni el pan del elocuente, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todo. Era el tiempo de Josué para que él se levantara y llevara a Israel a donde Dios quería llevarlo. Pero ya era el tiempo de Moisés para irse con el Señor.
el tiempo de Moisés caducó por la edad avanzada. Y en Deuteronomio 31 nos encontramos que Moisés empieza a hablar con Israel. Moisés empieza a hablar con el pueblo y a decirle que Dios le iba a entregar las naciones por heredad, que no se preocuparan, que no temieran, porque así como Dios, así como el Señor destruyó a los reyes, al rey Shelón y al rey Og de los amorreos, Dios iba a destruir a los que se levantarían con él. Y en Deuteronomio 31:6 Dios le dice: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No tengas miedo del gigante que te está haciendo frente. Ese gigante que viene con un nombre, deuda. Ese gigante que viene con un nombre, enfermedad. Ese gigante que viene con un nombre, cáncer. Ese gigante que viene con un nombre, venas varices. No sé cuál sea tu enfermedad, pero es un gigante. El gigante que le hizo frente al ejército de Israel se llamó Goliat. Pero Dios tenía un hombre ungido llamado David. Tú eres el David de Dios que va a derribar los próximos gigantes en tu familia. Ese ministerio no va a caer Goliat. Ese matrimonio no va a caer Goliat. Ese matrimonio no va a caer el gigante que le estás haciendo frente. Tú fuiste llamado para ver las victorias de Dios. Él no te va a desamparar. Quiero que amarren esta palabra en tu corazón. Dios no te va a desamparar. Él te va a dar la fuerza para que conquistes esa visión que Él te dio. Él te va a dar la fuerza, te va a dar el ánimo, te va a dar el respaldo para que cumplas con la visión que Él puso en tu corazón. Puede que sea una visión espiritual. Dios te llamó un ministerio, te dio un ministerio, te llamó como evangelista, como profeta, como pastor. Bueno, cual sea el ministerio que Dios te dio, la visión que Dios te dio, Él no te va a desamparar. No quedarás en vergüenza delante de los hombres. No quedarás en vergüenza delante de la sociedad. Dios no te va a desamparar. Dios te va a levantar. Si Dios te dio una visión empresarial, no te va a desamparar. Él te va a dar la fuerza para que tú te levantes cada mañana, para encontrarte con Él, para llenarte de la fresca unción, para llenarte de esa fuerza de Dios. Levántate cada mañana y dirígete a la oración para que te encuentres con Dios, para que Él renueve tu fuerza. Y verás que después de que te levantes de esa oración, el Señor te va a impartir las fuerzas como la del búfalo. Lo que dice en Salmo 92, Él aumentará nuestra fuerza como la del búfalo. Él no te va a desamparar. Posiblemente te ha desamparado el amigo, te ha desamparado el vecino, te ha desamparado el familiar, te desamparó el tío, te desamparó el marido, la mujer, te desamparó la persona que nunca pensaste que te iba a desamparar, pero el que pensaste que estaba lejos de ti era el que estaba más cerca, Dios. Él no te va a desamparar. Experimentaste la ausencia de los hombres, ellos se fueron de tu lado, pero cuando los hombres se fueron de tu lado, entonces Dios se hizo real en tu vida. Cuando los hombres te quitaron su respaldo, entonces Dios te brindó el respaldo de Él. Cuando los hombres se fueron y pensaron que por su vida, de tu vida, tú ibas a fracasar, fue cuando Dios más te bendijo. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de demostrarte que su amparo estará de día y de noche contigo. No te va a desamparar. No desamparó a Moisés, no desamparó a Abraham, no desamparó a Isaac, no desamparó a Jacob. Con todo y el pecado que cometió Jacob, Jacob hizo trampa, engañó a su hermano, engañó a su papá, pero Dios no lo desamparó. A ese Jacob tramposo, a ese Jacob que hizo maldad, a ese Jacob que hizo que el Padre lo bendijera, producto de una trampa y producto de no esperar su tiempo, Dios no lo desamparó por ese error que cometió. Dios no lo desamparó por engañar al hermano. Dios no lo desamparó por engañar al papá. Dios no te va a desamparar por el pecado que cometiste ayer.
hace una semana, hace un mes. Dios no te va a desamparar por tus debilidades. Dios no te va a desamparar por tus imperfecciones. Mira, cuando los hombres ven en nosotros un error, nos abandonan. Cuando los hombres, las personas, los amigos, los familiares ven un error en ti, ellos se van de tu lado. Pero cuando Dios ve un error en ti, se acerca más a ti. ¿Para qué? Para formarte, para corregirte, para llenarte. En ausencia de los hombres, Dios te va a enseñar su presencia. En ausencia del amigo, Dios te va a enseñar la compañía de él. En ausencia de ese hombre que te prometió amor, Dios te va a demostrar el verdadero amor que es él. Josué, Dios no lo desamparó. Dios mostró su gloria con Josué. En lo que leímos, Dios le dice: Josué, no temas, Josué, estaré contigo. No te desampararé, no temas ni te intimides. Fue la palabra que Dios le dio a Josué a través de Moisés. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. 1. Jehová irá delante de ti. 2. Estará contigo. 3. No te va a desamparar, no te va a dejar. 4. No te va a desamparar. Y 5. No te intimides. No te intimides por ese problema. No te intimides por esa tormenta. No te intimides por esa deuda. No te intimides por esa enfermedad. No te intimides, joven, porque no tienes el dinero para el semestre. No te intimides, padre de familia, porque no tienes los recursos, o no tienes el trabajo, o no tienes la puerta laboral para darle a tus hijos lo que ellos necesitan y para darle a tu esposa lo que ella necesita. Dios no desamparó a Josué. Josué se levanta y empieza a caminar bajo la palabra de Dios. Y el pueblo le dijo: si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a obedecer y vamos a caminar donde tú nos mandes. Y dice la palabra del Señor que Dios mostró grandes hazañas con este hombre y no desamparó a Josué. La Biblia habla en Nehemías, capítulo 9, verso 9, dice la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 9, verso 31, mas por tu mucha misericordia no los consumiste, ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Dios no consumió al pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. Ellos empezaron a hacer pecado, pero Dios mandó su misericordia. Y Nehemías dice un discurso, y en lo que leímos, Nehemías dice: no nos desamparaste, no fuimos consumidos por tu gran misericordia. Cuando nosotros cometemos un error, lo primero que pensamos es que Dios nos va a destruir, es que Dios nos va a consumir, es que Dios nos va a apartar. Y pasa lo contrario. En tu peor error es donde Dios viene y se acerca a ti para tocar tu corazón, para mostrarte el error que cometiste, con motivo de que lo dejes para que camines en su presencia. Nehemías le dice al pueblo que no fueron consumidos porque la misericordia de Dios fue grande y Dios no los iba a desamparar. Te bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Ayúdame a alcanzar a más personas a través de este corto video. Dios te guarde y Dios te bendiga.